Durante estos 2 años, pandemia mediante, lamentablemente no pudimos tener los congresos presenciales de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. No hubo espacio entonces tampoco para tener las reuniones de SATIQ. Entonces quisimos aprovechar ahora que estamos volviendo, entre comillas, un poco a la normalidad, pero para utilizar uno de estos formatos que no lo habíamos utilizado nunca antes, que es hacer una presentación virtual para poder comentarles todos los avances, porque por más que nos hayamos juntado durante los congresos, el SATIQ siguió funcionando, siguió avanzando y haciéndose cosas nuevas, pero también hay un montón de unidades que por ahí no conocían el SATIQ y quieren empezar a utilizarlo, o lo conocían pero muy poco y no saben de qué se trata y si pueden formar parte o no. Entonces nos pareció una buena idea hacer con este tipo de formato virtual, invitando ya sea a los usuarios que ya están trabajando con nosotros hace tiempo, a los nuevos y a los que se quieran sumar. Por eso es que estamos tratando de cambiar también el nombre de usuarios a integrantes, porque no son usuarios que signifiquen que utilicen el software SATIQ propiamente dicho, sino integrantes de un programa que es el programa de calidad SATIQ, un programa de Quality Benchmarking, de poder intercambiar datos y poder hacer comparativas de estos estándares de calidad a través del tiempo. Lo que queremos motivar más para que participen, no solamente utilizando el programa, sino a través de otros formatos como la interoperabilidad o intercambiando datos. Lo voy a explicar un poco mejor más adelante, pero lo primero quiero darle la palabra al doctor Antonio Galesio para que justamente a los nuevos integrantes que están sumándose, que por ahí conocen el nombre pero no saben bien de qué se trata o cómo nació todo esto, pueda hacer una breve introducción así informal de esto, y después María Elena también comentar todo lo que hacemos en la parte de investigación dentro del SATIQ, del programa SATIQ. Tono. Bien, gracias. Me corresponde hacer la historia, un poco por más años también. En realidad, el programa SATIQ nace como una intención de tomar datos, cuando lo hicimos primitivamente, de unidades de cuidados intensivos. A medida que esto se desarrolló hacia el año 2003, se le ofreció el programa SATIQ a la comisión directiva de entonces, para que pudiera ser ofrecido a las unidades. La comisión directiva lo aceptó en aquel momento y lo impulsamos desde entonces hasta el momento. Es decir, que prácticamente del 2003 al 2022 estamos acercándonos a los 19 años, son 19 años, estamos acercando a los 20 años de SATIQ, para lo cual ahí tendríamos que hacer una gran torta y un festejo, realmente cuando lo cumplamos. El año que viene. El año que viene, exactamente. El software que le da inicio al SATIQ, en realidad es un software que está orientado a dos objetivos. Uno, como lo mencionó recién Ariel, al benchmarking, y el otro a la posibilidad de que las unidades tengan una base de datos en la cual cargar todo tipo de información. Y en este sentido, el segundo punto sirva como un arma, como un instrumento de análisis e investigación epidemiológica, más allá del benchmarking. Como ustedes saben, el benchmarking son programas de evaluación comparativa que pueden ser definidos como un proceso, digamos, sistemático y continuo de evaluación de servicios en función de determinados indicadores de calidad que han sido consensuados por los integrantes del programa. Y en ese sentido,
desde el inicio, la misión del SATIQ fue desarrollar este instrumento de benchmarking sobre indicadores de calidad para las unidades de cuidados intensivos del país, definir dichos indicadores de calidad y hacerlos evolucionar con el tiempo, compararnos con estándares nacionales e internacionales, y que las unidades contaran con una base de datos entonces que le permitiera registrar, tener un registro completo del paciente crítico para análisis epidemiológico. Estos fueron los 4 puntos más importantes de la misión que le dimos al SATIQ. El programa en su implementación es un programa que se entrega en forma gratuita, que es la única condición para renovar anualmente la licencia, es contestar no todo el programa, no todas las preguntas o todos los campos que tiene el programa SATIQ, porque eso sería imposible, sino simplemente aquellos que están referidos a los indicadores de calidad del programa. Eso sí, son obligatorios para continuar con la utilización gratis del software que lo da la SATI. Software que, como ha dicho Ariel, fue diseñado por, como él se hace llamar, por jardineros, y que forma la base del programa. La SATI ha desarrollado ya históricamente convenios, hoy con unidades diversas de Sudamérica. No se ha llegado a programas, digamos, conjuntos con otras sociedades hermanas de Sudamérica, pero se intentó realizar algunos acercamientos con distintas unidades en el continente sudamericano. Y el programa actualmente tiene vínculos con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que después los comentarán un poco más ampliamente Pilar y Ariel, con el sistema, un score de gravedad que se está desarrollando a partir de una investigación o de un proyecto que está haciendo el MIT. Un problema importante en la historia del SATIQ y que nos ha preocupado en forma continua y que lo quiero destacar porque continuamente se nos pregunta sobre el tema, es la gobernanza y confidencialidad de los datos. Los datos no pueden salir del SATIQ, no pueden tener, digamos, una vez que se entra en la base de datos, los datos son absolutamente anonimizados y por lo tanto no se puede conocer cuál fue el origen de los datos por una cuestión de confidencialidad institucional y de gobernanza de datos. En este sentido, en el curso de estos casi 20 años, hasta el año 2018, habíamos en adultos, ya va a hablar María Elena de lo que es pediatría, habíamos recolectado 183.393 pacientes. Y durante el año 2019 se registraron 22.174 internaciones. Habiendo caído durante el año 2020, todavía no tenemos los datos del 2021, porque están siendo elaborados actualmente, y en ese año, en el 2020, por efecto de la pandemia y seguramente por el agotamiento y la sobrecarga que han tenido las unidades, registramos 14.397 internaciones. Y ya contamos con un total de 219.000
964 internaciones y casi 1.500.000 días camas. El SATIQ realmente es un software que puede detectar los cambios. Durante el año 2020, debido a la pandemia, hubo dos cambios que los estuve analizando para esta reunión. Es decir, veníamos siempre, y como consecuencia del envejecimiento del Apache 2, con una mortalidad real por debajo de la predicha por el Apache 2. Sin embargo, durante la pandemia de COVID-19 y debido a la alta mortalidad de los pacientes internados con neumonía por COVID-19, durante el año 2020 esto se invirtió y tuvimos más mortalidad real que mortalidad esperada, es decir, que el SATIQ lo captó perfectamente la situación, con un incremento notable de las neumonías asociadas a respirador. Quiero destacar que el último desarrollo histórico del SATIQ ha sido el módulo de consultas, que proporcionó un instrumento que ha permitido la comparación estadística entre todos los campos de información que la componen. Por eso insistimos desde la dirección del SATIQ que todos aquellos que deseen hacer estudios epidemiológicos sobre datos del SATIQ o que quieran hacer trabajos de investigación prospectivo cooperativos entre unidades, pueden disponer de este módulo e incluso adaptarlo a nuevas iniciativas de investigación, tanto en pacientes en terapia intensiva de adultos como en terapia intensiva pediátrica. Bueno, creo que estos son los datos de lo que ha sido el pasado del SATIQ en estos 20 años, y creo que hacia adelante, aunque esto seguramente lo va a tocar Ariel también, nosotros estamos haciendo hincapié en la interoperabilidad del SATIQ para poder adaptarnos y conectarnos con otras bases de datos y con otros programas, de manera tal de poder comparar con otros programas y a la vez, a través de formas interoperables de carga de datos, podamos abarcar muchas más unidades en nuestro propio país. Hay que tener en cuenta que en el país las unidades tienen muy distinta, muy heterogéneo el desarrollo informático, desde hospitales que solamente poseen por ahí una conexión y a veces sin conexión a internet y no cuentan con sistemas, hasta hospitales o instituciones que tienen historia clínica informatizada. Es decir, nosotros vivimos en un país que tiene muy diferentes formas de acceso a los datos y a la posibilidad de carga. Por eso la interoperabilidad del SATIQ es un punto central en el futuro desarrollo del programa. Y creo que con esto, digamos, he completado un poco lo que quería expresarles respecto a la historia y a la presente y al futuro del SATIQ. Así que, bueno, hasta aquí más, Ariel. María Elena. Perdón, estaba muteada. Buenas tardes a todos, gracias Ariel, gracias Pilar, y a todos los presentes. Bueno, yo voy a comentar algo sobre pediatría. Comenzamos recién, en el 2003 comenzó a trabajar
pediatría en el SATICU pediátrico. Tuvimos que cambiar obviamente diagnósticos, el puntaje, y los años pasaron a meses, algo bastante diferente. Luego de un periodo de prueba, el primer informe lo tuvimos en el año 2005, es decir, venimos un poquito más atrás que la gente de adultos. Se hizo este informe con 8 unidades, solamente la participación fue creciendo a partir del 2015, hasta que alcanzamos, creo que, no sé si al máximo, porque esperemos tener más unidades, en el año 17 con 50 unidades, que está hoy día entre 47, 48, va y viene. Y algo que dijo Antonio con respecto a las internaciones, en pediatría tenemos en la base registradas 70.000 internaciones. Y en cuanto a días pacientes son 650.000. Yo no voy a hablar como Antonio bueno, fue amplio todo lo que explicó y demás está seguir diciendo algo, pero con respecto a los años, el año 2020, no tengo el dato, no lo busqué, lo tengo, pero no me pareció. Nosotros en pediatría tuvimos menos pacientes, que yo no recuerdo, a lo mejor Pilar vos sí, pero tuvimos, no sé si no, la mitad de los pacientes que teníamos todos los años. Eso fue por la cuarentena y los niños que no tuvieron bronquiolitis. Creo que en el 21 nos acercamos, no sé, vamos a ver los resultados. Lo que sí nosotros creo que pudimos aprovechar fue realizar trabajos de investigación, como dijo Antonio, trabajos multicéntricos. Dentro de los trabajos multicéntricos, creo que los más importantes fueron la validación de los scores, no porque el resto haya sido menos importante, sino porque fueron trabajos de mucha cantidad de pacientes. El primero fue el PIM2 en Argentina, que ese fue publicado en archivos argentinos de pediatría. Posteriormente, este índice de mortalidad pediátrica 2, PIM2, fue validado en América Latina y años después, cuando fue la actualización del PIM2, nos abocamos a realizar la validación del PIM3. Ambos trabajos fueron publicados en revistas de alto impacto, lo mismo que el trabajo multicéntrico de prevalencia de niños con condiciones crónicas complejas en las unidades de cuidados intensivos de la Argentina. Este también fue un estudio multicéntrico, prospectivo, todos estos. Después, bueno, no los voy a andar aburriendo con todos los trabajos que se realizaron, pero sí les puedo asegurar que de esta base se realizaron muchos trabajos que se presentaron en congresos nacionales como internacionales, y lo importante es de la utilización de esta base como investigación científica, ¿no? Investigación epidemiológica también. El último trabajo que se presentó fue el año pasado, que fue la validación del puntaje PIM3 en una población de inmunosuprimidos pediátricos en Argentina, y bueno, y esperamos seguir haciendo muchos más. No solamente, indudablemente no solamente nos permite ver nuestro desempeño, compararnos con la media nacional, la media internacional y con nosotros mismos a través de los años, sino que esto nos sirve para hacer trabajos
en conjunto. Y lo que dijo Antonio sobre la confidencialidad de los datos es muy importante, porque en una primera época, cuando allá por el 2003, 2004, 2005, mucha gente, muchos no se animaban a participar precisamente por esta situación. Así que bueno, yo voy a finalizar acá, voy a dejarlo a Ariel y todas las preguntas de los protagonistas que son ustedes, los que están escuchándonos. Excelente, Marie, y muchas gracias también, y gracias al tono, justamente para dar continuidad con lo que estábamos hablando y de esto del tema de investigación y de cómo se pueden usar los datos y dar palabra a estos integrantes. Habitualmente cuando hacíamos las reuniones presenciales, los que nos conocen, digamos, y los que fueron a alguno de los congresos, saben que esto es más bien distendido y ameno, digamos, las charlas que tenemos, no vayan a esperar algo muy formal. Y justamente dentro de esto distendido y ameno, quiero agradecerle al doctor Fernández de Mendoza, que está acá entre los participantes, y si él nos puede contar un poco lo que estuvo haciendo durante la pandemia, jugando un poco con los datos de Saticubo y a ver qué hace para adelante. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rubén Fernández, trabajo en Mendoza y soy jefe de una terapia intensiva desde hace algunos años, pero soy, como diría Ariel ahora, integrante del programa del 2003. Yo tengo, mi primer registro es de julio del 2003, el primer paciente ingresado al programa. Con lo cual, como tuve cierta continuidad, actualmente tengo 7.500 registros con los que jugar, yo personalmente, en mi servicio. Yo les puedo hablar de mi experiencia, pero quiero comentar dos aspectos. Por un lado, primero que nada, con respecto a mi experiencia con el programa, mi experiencia con la gente, que ha sido excelente. Con el doctor Galesio me inicié en algunos conocimientos de gestión, con Ariel desde el principio intercambiando mails sobre consultas de cómo solucionar problemas con el programa, y con Pilar desde hace algunos años, cuando justamente empecé a jugar con los datos, como dice Ariel, y siempre ha sido excelente por la colaboración y el espíritu que me han mostrado. Y con respecto al programa, yo le agregaría un aspecto más que quizás no lo mencionó o no lo mencionó tan profundamente el doctor Galesio, que es que más allá del referenciamiento, que fue pienso para lo que fue hecho el programa en principio, si uno puede llevar los registros al día y registrar todos los pacientes y registrar en forma completa con la mayoría de los datos que pide el programa, a mí particularmente como encargado de un servicio me ha servido para la gestión no solamente de la calidad, sino la gestión administrativa. Yo elaboro con los indicadores que tiene el programa mi tablero de mando, presento mis informes anuales a la dirección del hospital, y cuando tengo que apoyar mis pedidos de algo, de equipamiento, de personal, de lo que fuere, tengo números para mostrar gracias al programa y al sistema de consulta. Así que eso más allá de eso, obviamente también el referenciamiento interno y el referenciamiento externo. El tema de la investigación, siempre he sido curioso de mis datos, y desde el 2003 justamente que empecé a cargar datos y a tratar de analizarlos, en la época que todavía no existía la consulta, que tenía uno que trabajar con tablas dinámicas en Access. Esto es historia también, tengo mi edad. Pude compartir en los congresos 30 experiencias, 30 observaciones, siempre sacadas, la mayoría de los datos, la base, siempre sacada de Saticubo. Y ahora, por último, lo que decía Ariel, tuve la inquietud de
ver qué pasaba con los pacientes adultos mayores en Argentina, y el comité de gestión me permitió acceder a los datos de los pacientes. Estamos analizándolos, son, para que ustedes tengan una idea, 25.000 pacientes adultos mayores. Hemos tomado desde el año 2011 en adelante hasta el 2019, los estamos analizando. Espero poder compartirles los resultados en el próximo Congreso de Terapia de la SATI. Y bueno, por lo que les he contado, verán que para mí ha sido una herramienta, realmente una herramienta invaluable, y la experiencia con la gente que empezó con el programa y que lo sostiene, también excelente. Así que bueno, muchas gracias también por dejarme compartir mi experiencia. No tengo más que agradecerte a vos, Rubén, después de tanto tiempo, seguir estando así, apoyando al programa, siendo parte y creciendo, digamos, evolucionando todos juntos, desde hacer las consultas desde Access hasta ahora de manejar consultas y ahora manejar programas estadísticos y ir a la parte de gestión de datos. Y justamente por eso, por todo el tema de datos, quiero que lo último por ahí, no sé, Pilar, si querés comentar algo más, digamos, de entre lo que estuvo diciendo Tono, María Elena y Rubén, como para redondear, que es lo que más queremos poner énfasis últimamente, que los datos que ustedes cargan en el SATIQ no son datos que cargan en un programa y tienen que quedar muertos ahí adentro, sino que son datos que tienen que servir para la gestión del servicio, para la investigación colaborativa, como dijo Tono, y para seguir creciendo y evolucionando, tanto internamente como así en la comunidad. Pilar, si querés comentar algo más, digamos. No, yo creo que ya hablaron más que suficiente, pero como reforzando este último concepto que vos bien mencionás, Ariel, la idea no es el dato por el dato, sino es el dato para generar información, para generar conocimiento. Y entonces estamos, y conocimiento en tiempo real, a lo que comentaba María Elena en un momento, digamos, la disminución de ingresos el año pasado en las terapias pediátricas nos permite tener información de lo que sucede, de lo que sucedió realmente en una muestra significativa de unidades, y nos da un escenario de lo que pasó en nuestro país con la epidemia. También la experiencia de Rubén de poder utilizar esos datos para la gestión interna de la unidad. María Elena también tiene experiencia en poder utilizar esa información ante las autoridades para alcanzar lo que la terapia necesita, y en esta última etapa, con el mayor afianzamiento del programa, la salida, digamos, al exterior y la unión y con registros de otros países con el mismo sentido. Bueno, ahí es importante la participación en el programa de benchmarking LOGIC, que tiene la participación de 11 registros internacionales, y en la cual desde el año 2017 se forma parte con datos agregados de terapias de adultos. Eso permite que cada unidad que tiene su usuario y que forma parte del programa pueda acceder a la plataforma de Quality Benchmarking y tener información agregada básica en cuanto a edad, perfil de los pacientes y evolución desde nuestro país, unidades de Australia y Nueva Zelanda, Colombia, Brasil, etcétera. O sea, aparte de darnos el escenario de la terapia intensiva en nuestro país, nos la da en relación al mundo también, y la posibilidad más, digamos, más en detalle también en lo que es generar conocimiento, la posibilidad de crear un score de probabilidad de mortalidad que tenga representación de nuestros pacientes, que sabemos que eso es un tema importante
en el uso de los scores predictores de mortalidad. El trabajo en conjunto con el MIT también nos lleva en ese camino, todo esto en los últimos años. Así que me parece que con eso se redondea un poco. Queremos juntar, o sea, recolectar datos. El dato aislado de una unidad es como que queda para la unidad simplemente y en forma importante, pero también es importante la generación de la comunidad de colaboración que se ha generado en el programa y que la idea es seguir sumando, y ahora Ariel les va a comentar cómo, digamos, sin estar restringido al uso de un software como hasta ahora venía sucediendo. Perfecto, Pilar. Muchísimas gracias también por estas conclusiones y seguir aportando. Yo ahora voy a compartir un poco la pantalla de mi computadora y por ahí los pierdo un poco en imagen. Pilar, sí te pido si hay alguna pregunta o algo que haya en el canal de chat o algo que quieras hacerme llegar, porque por ahí no puedo verlo, digamos, al mismo tiempo que comparto la pantalla. La idea es ir mostrándoles, mientras voy compartiendo pantalla, un poco el programa y las novedades del mismo, y voy a ir para atrás y para adelante. No tengo, digamos, una cuestión muy formal para seguir haciéndolo. Les pido disculpas por eso, pero me parece que es más ameno ir viendo y avanzando para atrás y para adelante en este tipo de cosas. Como no los tengo físicamente, quizás cuando los tengo en los congresos, puedo ver rápido, levantando la mano, quiénes tienen Satiku y quiénes no. No sé, digamos, cuántos de aquí, de los que estamos en esta clase online o en esta conferencia, están utilizando actualmente el sistema. Creo que la gran mayoría. Quiero solamente que me digan los que no conocen nada o los que no lo vieron nunca. ¿Cuántos hay, digamos, como para saber para dónde arranco? Si quieren con micrófono, si quieren por la ventanilla del chat, digamos. Si hay alguno en particular que no haya utilizado nunca el programa. Ahí Gustavo está diciendo. Sí, nosotros a través de Enzo Sáez, que era de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, yo te diría que en el año 97 tuvimos una versión de Satiku, pero de ahí en adelante no hemos vuelto a tener... Mira, la versión primera, claro, un gran abrazo claro. a Enzo Sáez, si está todavía o tenés acceso, digamos, de la versión que tuvieron año 97. Imagínate que la versión original, como contaba recién el doctor Galesio, salió en el 2003, así que tuvieron una versión beta de lo que era el Satiku, o sea, algo muy, muy primitivo que ha crecido mucho durante el tiempo. Para los que conocen, digamos, inicialmente el Satiku y lo que estábamos hablando, esta es la pantallita inicial del Satiku. La versión actual que tenemos es la 4.5.14. Quizás ustedes cuando lo ven un poco diferente. A propósito cambié un poco los botones acá para que se vea que esto es diferente. Quizás ustedes lo tengan un botón abajo del otro. No se asusten, es muy parecido, todo lo mismo básicamente. Pero para entender que esta es una versión nueva, hemos distribuido los botones de otra forma para que se pueda adaptar también la pantallita a diferentes resoluciones o visualizaciones y dispositivos, porque ahora no solamente lo pueden cargar en una PC, sino si tienen algún dispositivo tipo tableta que funcione con Windows. Eso sí es importante, que tenga el sistema operativo Windows. El Satiku no funciona con otro sistema operativo que no sea el Windows. Lo pueden utilizar. Y más allá del programa Satiku como tal, lo que le comentaba un poco Pilar y lo que yo hablé al principio, y la estrategia esta de interoperabilidad, que lo importante es que si ustedes no tienen el Satiku, pero tienen una historia clínica electrónica dentro del hospital que ustedes estén trabajando, o algún otro sistema de registro que tenga alguna información de intercambio de datos en formato estándar, también pueden participar del programa Satiku, que es este programa general de Quality Benchmarking, enviando los datos en este formato estándar. Esto lo voy a contar al final de la charla más específicamente. Pero volviendo a esto, a la pantalla y a las versiones. ¿Qué es importante de las versiones? Saber que tienen la 4.5.14, que es la versión actual, o por lo menos que sea 4.5 algo. Las versiones son los numeritos que aparecen ahí al lado del programa. Eso va indicando cuáles son las novedades que van a ir teniendo el programa.
Desde las últimas versiones, o sea, pre-pandemia, hablo como si fuéramos, digamos, pre-pandemia o post-pandemia, creo que habíamos arrancado pre-pandemia con las versiones 64 o 62, 4.0.62 del programa. Y ahora estamos en la 4.5.14. O sea que imagínense que hubo casi 100 actualizaciones del programa en todo este tiempo. No quiere decir que todas estas actualizaciones sean específicamente críticas, o sea que no puedan utilizar el programa, pero sí que se han ido cambiando por justamente el feedback de que nos van dando ustedes o que vamos encontrando nosotros con el programa. Eh, y sobre todo con esto de que tiene que ver con interoperabilidad, es decir, poder interconectar la base de datos de Satipu con otras historias clínicas o otras herramientas de registro. Dentro de las pequeñas modificaciones que fuimos haciendo, que ya le digo, fueron más de 100, no voy a ir haciendo hincapié en todas, voy a ir tratando de hacer un repaso rápido de las que me considero que por ahí son más importantes y haciendo al mismo tiempo un repaso general de cómo es el funcionamiento del Satiku. El Satiku, como les decía, esta es la pantalla principal. Lo que empezamos habitualmente a cargar son ABM de pacientes, ABM por alta, baja o modificación de pacientes. Y dentro de esta pantalla de alta, baja o modificación de pacientes, lo que se carga son los datos filiatorios básicos del paciente. Lo importante acá es que si uno carga la edad, automáticamente calcula una fecha de nacimiento en base a la fecha del día de hoy, o si uno le pone la fecha de nacimiento, automáticamente calcula la edad. Y otro dato importante acá para calcular, para ingresar, digamos, es el tipo de paciente y el género. Los demás datos que están aquí adentro no son obligatorios, ¿sí? Si ustedes lo quieren llenar, lo llenan. Si no tienen información como dirección o alguna observación extra que quieran cargar, o la altura y el peso, o el grupo sanguíneo y el factor, no son obligatorios. La mayoría de los campos no son obligatorios porque justamente no queremos limitar la carga a que tengan todos los datos, si no, no se puede seguir cargando. Solamente los datos que son obligatorios van a ser la fecha de nacimiento o la edad, el tipo de pacientes, si es adulto, pediátrico o neonatal, y una identificación, que puede ser el número de documento o alguna identificación interna que ustedes vayan manejando como un número de historia clínica o algo que puedan tener como para ir referenciando a los pacientes. Una de las cosas que mencionaba el tono es que todos los pacientes que vienen al Satiku, que forman parte del Satiku, justamente no sabemos quiénes son ni de dónde provienen porque están encriptadas y anonimizadas la información. Por eso vemos que dice nombre 0018 y hay una arroba y un código encriptado acá de número de documento. Entonces no tenemos forma de identificar cuáles son cada uno de los pacientes que van viniendo. Esto ustedes en su unidad sí lo van a tener desencriptado y viéndolo, pero cuando envían los datos a Satiku para los informes de Quality Benchmarking, toda esta información viene encriptada y anonimizada justamente para permitir la gobernanza de datos y la confidencialidad de la información. Una vez que el paciente está ingresado dentro del ABM de pacientes, lo que pasamos es al ABM de fichas, al alta baja modificación de fichas, y acá es donde digamos, está el core de lo que es el programa Satiku. Dentro de una ficha de un paciente es como si va a haber diferentes solapitas, como si tuviera un fichero en papel, diferentes solapitas, y cada una va a estar referenciada a diferentes partes de la atención del paciente durante la atención en la terapia intensiva. Esto es importante que tengamos en cuenta. Podemos registrar la fecha del ingreso del hospital, también la fecha del egreso del hospital, pero lo que vamos a reflejar en el Satiku es toda la información que tiene que ver particularmente con el periodo de estancia dentro de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, toda la información que esté el paciente previa a la internación a la terapia o post la internación, lo van a ir cargando como factores o antecedentes de riesgo o algún texto adicional, pero no se guarda toda la información de la historia clínica del paciente. No es una historia clínica del paciente, sino es particular de la terapia intensiva. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. En cada una de las solapas que vamos a ver que vamos a tener generalmente este tipo de botones, donde uno selecciona, elige y graba la información. Es simplemente lo mismo, seleccionar el botón, elegir y grabar la información, y así es como uno va ingresando datos aquí adentro. Y en cada uno de los lugares donde haya que poner una fecha, o podemos poner la fecha de forma manual, o si hacemos doble clic
va a abrir un calendario para elegir la fecha haciendo simplemente clic en el día del calendario. Toda la información que vayamos acá cargando, nada es obligatorio, excepto los datos del paciente, que ya lo vimos, lo cargamos anteriormente. Todo esto, en cualquier momento yo puedo guardar la ficha y volverla a abrir en cualquier otro momento posterior y seguir cargando. O sea, nada de lo que estemos cargando acá adentro va a ser obligatorio o limitante como para poder seguir cargando información. Dentro de los usuarios que hace rato que vienen utilizando el programa Certiq, si tenían versiones previas, una de las cosas nuevas que van a ver es esto, que aparece acá grupo y factor, que es el grupo y factor que cargaron en pacientes que antes no aparecía dentro de las versiones de Certiq. También aparece, esperen un minutito que tengo que ir aceptando más gente que se va uniendo. También aparecen, digamos, todos los diagnósticos que estamos acá viendo dentro de las opciones, como diagnósticos de ingreso o procedimientos o los diagnósticos que están acá en la evolución. Todos estos fueron revisados para lo que es los programas estos que mencionó también Pilar, como el LOGIC, o mencionó Tono, que es respecto al GOSIS, un score de gravedad, fueron recodificados como el CIE9, con la codificación internacional de enfermedades, la versión 9. Esto permite que también después, estando codificados todos con la versión CIE9, puedan ser codificados a otras versiones como el CIE10 o por ahí SNOMED u otros formatos de codificación de estándares de enfermedades. En esta solapa, por ejemplo, de evolución, el calendario, para aquellos que van cargando acá las evoluciones, es el día a día, qué es lo que le va pasando al paciente. Ustedes pueden ir diciendo, bueno, hoy tuvo alguna complicación, una arritmia, por ejemplo, voy grabando. Si quiero escribir acá texto libre, digamos, referente a esa arritmia, también lo puedo ir grabando y puedo ir cargando otras evoluciones en otros días, digamos, de otros tipos de cosas que hayan ido teniendo el paciente durante la internación. Entonces me va quedando el texto asociado a la evolución, ¿sí? O sea, si bien vemos un solo cartel de observaciones, el texto, fíjense que va cambiando de acuerdo a el día que yo fui seleccionando. Y hay otra cosa que tiene acá este calendario en particular, que si uso las teclas Shift y Control al mismo tiempo, yo puedo ir seleccionando diferentes días como para cargar un mismo procedimiento o una misma complicación. Por ejemplo, si tuvo asma durante esos 3 días seguidos, de una sola vez, o sea, seleccionando las 3 fechas y eligiendo el diagnóstico o la complicación que haya tenido. Y en cada una de las complicaciones en particulares que quiera ponerle, digamos, acá estuvo en CAFO este paciente, digamos, si en esta estuvo en CAFO y en esta estuvo en BNI, le puedo ir poniendo, digamos, en cada una de las opciones diferentes textos que se van a ir cambiando. Esto es otra de las novedades que no tenían las versiones anteriores del Certiq, que es si el paciente cumple con criterios de cronificado. Pilar, no sé si querés vos explicar un poco más cuáles son los criterios de cronicidad de un paciente. Los criterios médicos, digamos, discúlpenme, la parte médica ahí ya me escapa un poco. Hola, sí. Sí, bueno, no existe una definición concreta, clara de paciente cronificado dentro de ese programa. Digamos, o sea, no está ese dato estandarizado, pero sino que queda a criterio de la unidad, definir en qué momento, ¿no? Quiere decir, no hay un acuerdo a nivel internacional de lo que es un paciente cronificado en la terapia intensiva. Ok, Sí, pero sí. puedo en realidad, es cierto que dice Pilar, no hay un criterio unificado universal sobre la cronicidad. Hace ya bastantes años, diría, yo creo que fue alrededor del año 2005 a 2008, hicimos una prueba con clasificando a los pacientes alto riesgo si es que no tenía ningún órgano, apoyo de falla de ningún órgano. El paciente crítico agudo, que era el que tenía falla de un órgano
con menos de 96 horas y el cronificado con más de 96 horas. Y le aplicamos en los indicadores del SATIQ, yo tengo, en algún lado tengo la diapositiva correspondiente, le hicimos una clasificación de los pacientes, hicimos una regresión con los datos y efectivamente los datos del SATIQ eran totalmente distintos entre unos y otros. Es decir, introducir o generar que tendríamos que ponernos de acuerdo en generar un criterio de alto riesgo, crítico agudo y crítico cronificado, sería una cuestión interesante para agregarlo ahí al SATIQ, ahora que vos lo mencionás, Ariel. Pero nosotros teníamos un trabajo en donde realmente el SATIQ diferenciaba perfectamente los distintos indicadores de calidad de las distintas poblaciones. Justamente a nivel de los pedidos y de que se fueron viendo diferentes tipos de trabajos, donde a medida que se iban cronificando los pacientes, los estándares iban cambiando, es que incluimos este tipo de campos como para poder ir registrando si durante la internación se fue cronificando y a partir de qué fecha, como para poder a futuro pensar en trabajos que podamos ir comparando de qué pasaba antes o después de cronificarse o pacientes crónicos o no crónicos dentro de la internación. En este momento, para que queden claros y no se confundan los usuarios, no hay ningún análisis diferencial de pacientes crónicos. Sí, cada unidad que conoce y lo está viendo al paciente puede definir cuál es el momento en ese paciente. Exactamente, por eso es que dejamos, digamos, el campo acá preparado como para poder empezar a registrar estos datos, aunque no estamos haciendo actualmente ningún tipo de análisis ni de diferenciación en el momento de la carga, pero sí cada unidad lo puede ir registrando. De la misma forma, digamos, que va registrando eso también en la solapa de prácticas, en la de la asistencia respiratoria, se incluyó todo lo que tiene que ver con CAFO, que antes no había, digamos, con cánulas de alto flujo, no había formas de registro en la parte de adultos, solamente estaba en la parte pediátrica, y esto había sido también un cambio que no estaba en los inicios del programa, sino que se fue incorporando también con el uso de los sistemas. Entonces, a medida que uno utiliza, fíjense, si uno utiliza ARM y pone que la ventilación es invasiva, me habilita el combo este de respirador para poder seleccionar un respirador. Si uno elige que es no invasiva, el de respirador cambia automáticamente al modo. Y si uno elige que es CAFO, cambia también a un único modo que es CAFO, el de cánula de alto flujo. Entonces, de acuerdo al tipo de ventilación que el paciente haya ido teniendo durante la asistencia respiratoria, que haya tenido durante la internación, uno puede ir variando por los diferentes modos e ir registrándolo y de acuerdo a lo que uno vaya tildando, son las opciones que van a ir apareciendo o no dentro del programa. Esta es otra de las novedades. Y dentro de las novedades también es, bueno, que se fueron actualizando los diferentes modos y los diferentes respiradores que formaban parte de los combos para seleccionar. Si ustedes ven que hay algún modo o algún respirador que no está incluido en los que están acá, que son un montón, siempre les pedimos, esto es para seguir creciendo también, que por favor lo comuniquen al mail que tenemos, que es el satiq@jardinero.com.ar, o a las diferentes redes, al Facebook, a los canales de Twitter, que nos envíen, digamos, cuál es lo que están modificando o agregando o queriendo agregar, para que esto en las próximas versiones también forme parte de las diferentes actualizaciones que vamos haciendo para todos los participantes del programa. Porque por ahí lo ingresan manualmente o lo ingresan como un dato particular de cada una de las unidades, pero es importante que vayamos conociendo las modificaciones. Gracias a eso es que seguimos avanzando y seguimos creciendo dentro del programa. De la misma forma, los procedimientos o los diagnósticos que están dentro de las diferentes solapas, se ha tratado de estandarizar y de seleccionar por una metodología también estadística de cuáles son los más frecuentes, pero si ustedes detectan que hay algún diagnóstico neurológico que no está contemplado acá, también nos pueden acercar y decir, bueno, quisiéramos que forme parte del SATIQ este diagnóstico que tiene una incidencia bastante grande y que no está actualmente siendo trabajado dentro del programa. Dentro de las solapas de estándares de calidad
es muy simple, es sí o no, si tuvo, digamos, sí o no alguno de estos estándares de calidad y qué cantidad tuvo. En base a lo que uno vaya cargando en esta solapa, es que el propio sistema le va a ir indicando con asistentes si uno tildó, por ejemplo, que había una incidencia de estándares de calidad en autoestubación, bueno, que complete la ficha de prácticas de ARM, porque si no completo la ficha de prácticas de ARM, no voy a poder tener la incidencia asociada a uso de respirador. Como vieron, me lo deja guardar igual, o sea, como les dije, no es limitante. Nada de las alertas que estén tirando van a ser limitantes o bloqueantes en cuanto a que deje o no deje guardar información. Pero sí va guiando este asistente como para que uno pueda saber que fue completando de forma correcta las diferentes solapas. Como son muchas las solapas, es importante tener ese tipo de asistente y de órdenes que también se fue trabajando en estas versiones nuevas del SATIQ. Una vez que uno completa las diferentes solapas que tiene el SATIQ, hay dos formas de obtener información. Una es a través de el propio programa, que tiene una sección que dice informes varios, y dentro de esta sección de informes varios cambió también un poco el look and feel, como están viendo esta pantallita, pero los botones siguen siendo los mismos. Simplemente lo que permite ahora es hacer el informe general dentro de un mismo periodo para pacientes, para todos los pacientes de mi base o para aquellos que puse como crónicos o no crónicos, y también para diferenciar por diferentes tipos de pacientes. Algo que notamos también durante la pandemia es que lamentablemente algunas unidades de pediátricas tuvieron que transformarse en unidades de adultos, internar pacientes adultos en sus unidades, pero el programa sigue siendo el mismo y el registro el mismo. Entonces, si querían diferenciarse qué tipos de pacientes son los que quieren hacer el informe general, pueden seleccionar si es adulto, pediátrico o neonatal, y también el tema de cronificación. Una vez que uno elige el periodo de que quiere hacer el informe y elige cuáles son los tipos de pacientes, ya sea por tipo de edad o por cronificación, lo que van a obtener es un dashboard general, de un estado general, digamos, de cómo están los pacientes en este rango de fechas. Yo tengo una base acá de ejemplo del 2018 con un par de pacientes cargados. Por ejemplo, en 15 días acá tengo como 940 pacientes. Otra de las diferenciaciones en las nuevas versiones del SATIQ es que diferenciamos pacientes de episodios. O sea, pacientes son pacientes únicos que han ingresado a la unidad, y episodios es porque un paciente pudo haber tenido más de una internación, ya sea que tuvo un reingreso de la misma internación o tuvo otro ingreso por otra patología diferente. Entonces, por eso la diferenciación de episodios frente a pacientes. El total de pacientes y el total de episodios, la mortalidad esperada en base al score Apache y la mortalidad real. Acá vemos la razón de mortalidad estandarizada, que es 0,62. Decimos que esperábamos tener un 22% de mortalidad, pero tuvimos un 13% de mortalidad. Quiere decir que a los pacientes les fue mejor que lo predicho por el score Apache. Justamente como el score Apache es un score que está quedando bastante obsoleto por la edad, por el tiempo, es que estamos participando en algunos proyectos internacionales para desarrollar un score nuevo y abierto de mortalidad que se llama GOSIS. Ese score GOSIS abierto de mortalidad, simplemente cómo participar del GOSIS es participando del SATIQ. Si ustedes quieren conocer más novedades o de los trabajos que estamos trabajando actualmente con SATIQ, o conocer el programa LOGIC, que era lo que comentaba también Pilar en algún momento, les recomiendo ingresar en el sitio de SATIQ, que es satiq.net.ar. Voy a abrirlo en otra solapa, satiq.net.ar, y dentro del sitio de satiq.net.ar hay una opción que dice usuarios registrados, que son los usuarios que tienen el SATIQ funcionando o que forman parte del programa, ya sea que tengan o no tengan SATIQ. Simplemente ingresan acá con el mail y la contraseña de registro. Si es que no la tienen, ponen que se olvidaron la contraseña y la pueden recuperar directamente a su correo, o si tienen alguna duda nos pueden escribir directamente al correo. Una vez que ingresan como usuario registrado, van a poder ingresar a esta sección de la página
Y en esta sección donde dice Logic, tenemos una conexión directa, digamos, al sistema Logic de comparativa de Quality Benchmarking internacional, que es muy interesante y les recomiendo, si no lo hicieron antes, que puedan entrar y ver, donde van a poder ver, como ven, hay más de 11.000 unidades que están participando, 931.000 registros en el periodo de tiempo. Acá están las diferentes unidades y formatos que lo están viendo, y pueden tener, acá tienen los diferentes registros, de qué países pertenecen, la cantidad de admisiones, cuál es el promedio de edad, y pueden ir viendo así en comparativa general qué es lo que está pasando en las unidades a nivel mundial, global, en lo que tiene que ver con respecto a calidad. Por ejemplo, a grosso modo decir, bueno, el promedio de edad de nuestros pacientes es de 57 años, mientras que el promedio de edad de los pacientes que están internados en Japón es de 70. Fíjense qué datos curiosos y útiles que van saltando con ver simplemente alguno de estos registros. Y si uno cliquea alguno en particular y ve más información, le dice la cantidad de unidades que están formando parte de ese registro en particular y lo lleva a ese registro en particular si ustedes quieren ver más información al respecto. Y también pueden ir googleando o buceando, digamos, más información respecto a, por ejemplo, a pacientes que tienen neumonía asociada a ventilador y cómo fue evolucionando estos pacientes en los diferentes años. Pilar, no sé si querés agregar algo. No, que en realidad, aparte de los datos generales, hay grandes grupos de pacientes, que era lo que vos estabas buceando, le muestra la evolución particular de los pacientes que recibieron ventilación mecánica, de los que ingresaron por sepsis, de los que ingresaron posquirúrgicos, aparte del informe general, en lo que es el filtro, se puede acceder a ese dato. Totalmente. Y a los que tuvieron neumonía de la comunidad. Sí, y ahí van viendo año a año cómo va siendo la tendencia para cada uno de los informes y los diferentes parámetros que vayan poniendo. Así que les recomiendo que puedan entrar ahí si quieren, como para investigar un poco más. Volviendo a lo que es el programa, entonces, ya participando del programa y cargando todos estos informes, forman parte también de lo que es el grupo Logic y tienen acceso como para poder acceder a esos datos. Todos los informes que vayan a ver en el SATIQ y que vean de esta manera, si ustedes pintan y botón derecho del mouse, pueden copiar y después pegarlo, ya sea en un Word, en un Excel o lo que sea, de forma directa, o en un propio mail. Esto les digo porque no solamente pueden obtener la información esta, de copiar y pegar de esta manera de lo que ustedes están viendo acá en pantalla, sino también hay algo que es la propia epicrisis que pueden generar de cada uno de los pacientes. Con toda la información que ustedes están cargando dentro del SATIQ, de cada una de las fichas, si tocan este botoncito que está acá arriba, les abre otra vez las distintas solapas del SATIQ para que uno pueda ir tildando y diciendo qué quiero que forme parte de mi epicrisis, o si tildo el botoncito digo que estén todas las solapas seleccionadas, y va a armar como un detalle, una epicrisis de la internación del paciente con todo lo que fui cargando, desde el ingreso hasta el egreso, pasando por los scores. Y a su vez esto lo puedo imprimir, lo puedo botón derecho del mouse y lo mando a imprimir, o lo puedo exportar a un Word directamente desde el programa, o puedo copiar y pegar alguna parte en particular. Estos datos que figuran acá arriba son los datos de registro de su unidad. Si van a la opción de opciones, datos generales, van a ver que esos son los datos que coinciden con los de su licencia. Si hay algún error, digamos, del mail o algo, lo pueden corregir ustedes acá y poner el mail que sea el correspondiente y la cantidad de camas que sea correspondiente. Es importante este número justamente de cantidad de camas que figure acá, porque en base a la cantidad de camas que ustedes estén cargando, es que los informes estos generales se van a ir adaptando para los promedios de ocupación y todo lo que tenga que ver con tasas de uso y ese tipo de cosas. Los calcula en base a la cantidad de camas que tenga cada una de las unidades cargadas. Ustedes ven que cuando yo tiro este informe general es un informe agrupado. Me dice que hay 1050 episodios y 940 pacientes. Si yo quiero ver el detalle de cuáles son los que entran dentro de este periodo en particular, cuáles fueron estos 1050 episodios y 940 pacientes, hay algo también que se incorporó en la nueva versión en las nuevas versiones del programa. Voy a tirar una semana como para que sea más chico el informe y sea más simple de ver.
¿Qué es estos dos botoncitos que están aquí abajo que dice exportar detalle HTML y exportar detalle XLS? Si yo lo cliqueo acá, justamente lo que me va a hacer es estos 940 pacientes que eran antes para el periodo de 15 días, ahora vamos a ver cuántos salen para el periodo de 7 días, me los va a exportar a una ficha de Excel, a un archivo de Excel directamente como para poder verlos e identificarlos de forma más gráfica. Voy a cerrar acá el Word, este que había abierto, no voy a guardar los cambios y vamos a esperar ahí que termine de generar el informe como para exportarlo al Excel. Mientras se exporta al Excel el programita, les muestro también en la página de Satiq, volvemos a la página de satiq.net, además, digamos, de la sección de usuarios registrados, también tenemos la sección de novedades y la sección de tutoriales, donde vamos compartiendo con la comunidad los diferentes tutoriales y preguntas y respuestas que nos van haciendo habitualmente a los canales y a las redes sociales, como cómo se envían los datos, cómo es el calculador del puntaje de mortalidad pediátrica, cómo acceder a la plataforma de los HIC. Así que también les recomiendo que puedan ir entrando y viendo estas secciones de novedades y de tutoriales, y si tienen alguna pregunta extra que no está contemplada por alguna de estas cosas o tienen más dudas o quieren acceder, o mismo de lo que estamos viendo hoy en esta presentación, también les pido que en la parte de contactos tienen un pequeño formulario de contacto como para enviarnos su consulta o a través de cualquiera de nuestras redes que nos pueden hacer llegar también la consulta. Voy a cerrar la pantallita esta y voy a volver a abrir la pantallita del Satiq. Esto está bueno que lo vean también. El ejecutable del Satiq o el programa Satiq en particular es este programa que se llama sati.exe. Si tienen que actualizar la versión porque tiene una versión muy vieja y es necesario actualizarla, lo que vamos a hacer es enviarle un link para que descarguen este programita y lo único que tienen que hacer es copiar lo que descargan y pegarlo en la misma ubicación de donde tienen ustedes actualmente instalado el programa. Simplemente lo copian, lo pegan, lo sobrescriben y con eso se actualiza el programa. Van a darse cuenta qué versiones tienen, como les dije, porque cuando den doble clic y abran el programa, en la parte superior izquierda de cada una de las ventanas van a ver la versión actual del sistema. Y para ver dónde está el programa instalado, para saber dónde es que tienen que reemplazar este programita sati.exe en particular, una vez que ingresan al sistema, en la pantalla inicial va a decirle la información de la licencia. Va a informarle la cantidad de días que le queda por delante de la licencia se renueva en forma anual, ustedes envían la base de datos para los informes anuales de Quality Benchmarking y a vuelta de correo electrónico, digamos, de que ustedes envían la base para el informe de Quality Benchmarking, van a recibir un nuevo archivo de licencia, que es este archivo que está acá, sati.lic, que no lo tienen que abrir, no le tienen que dar doble clic, no lo tienen que ejecutar, simplemente lo tienen que copiar y pegar en la misma carpeta donde está instalado el programa, y eso es lo que le va a permitir esto, decir que la licencia válida le restan otros 365 días por delante. Acá entonces van a ver la fecha de licencia, cuánto les quedan por delante, y la ubicación de la base de datos. En particular, está instalada en mi computadora en la carpeta hsatiq, ejemplo adulto 2018, pero bueno, esto depende de cada unidad y de cada máquina donde lo vayan instalando. Por más que lo instalen en una ubicación local o en cualquier ubicación, con el botoncito este siempre les va a abrir en esa ubicación, en la carpeta específica donde está instalado. Así, si no saben dónde está instalado físicamente, bueno, abren el programa, tocan el botoncito ese y acá ya los va a ir guiando directamente a la carpeta para saber dónde es que tienen que reemplazar el ejecutable o el archivo de la licencia. Por otro lado, van a ver que van a tener un archivo que si tienen el programa Office instalado lo van a ver con una llavecita, si no quizás no lo vean con este icono de llavecita, que es el satiq.mdb. Este archivo en particular es la base de datos del programa, acá está toda la información y acá es donde les recomiendo que puedan establecer las políticas que mejor les venga a cada uno en cuanto a tema de resguardo y de copia de seguridad y de backup. El programa Satiq
se instala localmente en cada una de sus computadoras, no funciona en red justamente. Fue una decisión política esta también, para no tener que estar comprometiendo la información y la seguridad está en sus computadoras. Con lo cual, si ustedes tienen que, para preservar la información de los pacientes, o cambiar la computadora o lo que sea, la información particular que tienen que hacer resguardo es este archivo que se llama SATIQ-MDB. Es simplemente copiarlo y pegarlo en alguna otra ubicación, en un pendrive, en alguna unidad de red, en la nube, subirlo. Este es el que contiene toda la información. Si llega a pasarle algo a su computadora, un virus o lo que sea, vuelven a instalar el programa desde cero, reemplazan este archivo y vuelven a tener todos sus pacientes. Por eso es muy importante que puedan establecer alguna política de backup interna para poder tener siempre en resguardo este archivito. Los otros archivos que están viendo acá van a ver que tiene una extensión que se llama .rsg. Son archivos de resguardo que crea el programa automáticamente a medida que se hacen actualizaciones. Si yo estoy pasando una versión previa del SATIQ, una versión nueva, la versión previa de la base de datos la va a ir guardando con esta extensión para tener justamente un backup previo del momento de la actualización de los datos. Y este archivito que se llama satiq.ini dice la información de dónde está guardada la base de datos también. Este en particular es el archivo que se va a tocar si es que en su unidad quieren cargar en red. El programa permite la carga en red, o sea, no hace falta cargar solamente en una computadora. Si ustedes tienen diferentes computadoras y quieren cargar todos en la misma base de datos, no hay ningún problema. Se instala en cada una de las computadoras y se coloca en este archivo la ubicación de red. Si tienen dudas sobre cómo instalarlo en red o más específicamente al respecto de eso, también les recomiendo que vean la sección de tutoriales dentro de la página, que tenemos una explicación de cómo instalar el programa en red, o que nos contacten directamente haciendo la pregunta y les enviamos el tutorial al respecto. Y también, si es necesario, que nos pongan en contacto con gente técnica de sus instituciones. No hay problema, también podemos estar en contacto a través del correo electrónico, como para poder brindarle mayor detalle o asesorarlos al respecto de lo mismo. En la sección, como les decía, de tutoriales, si ponemos acá el buscador y buscamos, por ejemplo, red, como para ver cómo se carga en red, van a ver cómo instalar el SATIQ en red y cómo trabajar en diferentes redes. Volviendo al SATIQ, lo último que les quiero compartir y mostrar es, dentro del menú de informes varios también, está lo que comentó el doctor Galesso al principio. La última adquisición o desarrollo del programa es la sección de consultas, que es este botón que dice QSIC, de las siglas de Q por el SATIQ y de consultas, investigación y colaboración. Y dentro de esto del programa de consultas, lo que van a ver es como si fuera un paciente, una ficha de un paciente, pero en realidad no hay ningún paciente acá arriba, sino hay botones para ir tildando. ¿Qué es lo que me va a permitir hacer el sistema de consultas? Decir, en cada una de las solapas, qué información voy a querer incluir como salida del producto. O sea, cada una de las solapas que contiene acá información son las solapas que ustedes fueron cargando como información de un paciente dentro del AMB de fichas. O sea, si ustedes ven, voy a recorrer, digamos, alguna de las solapas, van a ver que van a ver las mismas solapas que si estuviéramos viendo las solapas de internación de un paciente, la solapa de ingreso, de procedimientos. Nada más que en vez de ver como para cargar datos, lo que voy a ver acá es qué datos quiero extraer de la base de datos. Si quiero extraer el motivo de ingreso, si quiero extraer el diagnóstico principal, todos los diagnósticos principales que le haya cargado, o algunos diagnósticos en particulares, por ejemplo los del grupo cardiovascular. En este caso voy a seleccionar todos los diagnósticos también. Vamos a poner un rango de fechas también limitado, porque como es una base de datos de test y hay muchísimos pacientes, va a salir muchísima información también si no, y va a tardar más tiempo en procesar la información. Una vez que selecciono qué es lo que quiero obtener, por ejemplo, el tipo de pacientes, si quiero que me liste la edad, si quiero que me repita los días o no, si quiero que, como les dije, me muestre los diagnósticos o no. Una vez que elijo las diferentes solapas, y por ejemplo la de resultado, y cuál fue el egreso, y cuál fue la fecha,
y el resultado del tratamiento, toco el botón que dice exportar a SQL, a exportar a Excel, digo, me va a decir qué cantidad de pacientes, digamos, están dentro de este paciente. Bueno, en este caso en particular no tengo datos de pacientes pediátricos, por eso es que me dice diagnósticos al ingreso al sector, que he seleccionado, pero no selecciono ninguno en particular. Vamos a sacarle el tilde. Son pacientes adultos, como pacientes pediátricos no tengo en ese rango, es que no me los está mostrando. Entonces, lo que va a hacer el sistema es internamente, sin tener que saber manejar base de datos o ningún programa estadístico, va a cruzar la información de todo lo que haya ido seleccionando, va a abrir un Excel, va a empezar a copiar la información dentro de un Excel y después me lo va a presentar en pantalla. Le puse, como ven, 10 días solamente de información y está tardando un poco el programa en generarlo, porque como les dije, es una base de datos que tiene muchísimos pacientes y entonces tarda tiempo en procesar. Esta información de que tarda tiempo en procesar depende de cada una de las computadoras. En mi caso estoy en una notebook y al mismo tiempo que estoy haciendo la conferencia estoy haciendo la extracción de datos. Entonces, como ven, está a full mi procesador y mi computadora. Así que vamos a darle, a ver que está a full las gráficas de cómo está procesando información en este momento. Vamos a darle un minutito para que termine de exportar. Mientras tanto aprovecho para ver si había alguna duda o alguna pregunta. Ariel. Sí, Tono. Yo abriría a los comentarios y por ahí las inquietudes o solicitudes de cambio o solicitudes de ideas nuevas que vayan surgiendo de los integrantes, a ver, para aprovechar esta reunión para saber en todo este tiempo de 2 años si fueron surgiendo por ahí iniciativas nuevas de cambio, cosas que a cada uno se le haya ocurrido poder agregar al Saticú. Perfecto, abro entonces el espacio mientras se genera la consulta de esto, a ver si quieren comentar algo en particular. Por ahí una pregunta dirigida más a las terapias de adultos, que teníamos interés en ver qué score de predicción de mortalidad están usando en la práctica diaria. No sé si hay terapias de adultos. Imagino que sí, que terapias de adultos hay un montón. Esto en la presencialidad es más fácil porque se ve, digamos, si empiezan a hablar. Bueno, no tengan miedo y comience alguno. ¿Cómo les ha ido en este tiempo? ¿Hay alguien vivo del otro lado? Bueno, el score de mortalidad, como bien me decían ustedes, en la pandemia se acercó más a lo real con el paciente. No sé qué score actualmente podría estar más siendo quizá para adultos, yo de adultos. Podría estar siendo utilizado para tener mejor score de mortalidad. No sé, el doctor Galicio está en el tema, como porque por ahí nos parece un poco limitado la carga del paciente, el score de mortalidad, y uno busca por ahí sumarle más mortalidad a un paciente que una hemorragia subaracnoidea, que se nos complique, se muere y queda con un apache bajo, por ejemplo. Sí, depende de lo que uno quiera ubicar. Indudablemente que el Apache 2 ha quedado envejecido. Ahora, si uno quiere, habría que cambiar alguno de los otros cores o seguir esperando un poco a ver hasta dónde se desarrolla este otro en que estamos interviniendo. Había habido propuestas en algún momento que escuché de tomar los scores de falla multiorgánica como una alternativa, pero en realidad no tienen el mismo significado del predictor de mortalidad
al inicio, sino que son más de continuidad del cuidado. Por ahí el SAPS-3 podría ser uno que pudiera cambiarse. Esto es una decisión que habría que planteársela de alguna manera al punto de la SATI, ¿no? Para ver si la SATI toma una política de aconsejar un determinado score de mortalidad. No, la Es decir, pregunta puntual es cuáles estaban ¿pueden tomar usando los dos? ellos en la práctica. Digamos, independientemente de lo que haya en el SATIQ, si extra SATIQ, que tenemos el Apache, el SOFA y el SAPS, si usan solamente el Apache o si también están usando el SOFA, si lo están usando todos los días, día 1, en algún intervalo, o si toman como parámetro algún otro puntaje que no esté dentro de SATIQ. ¿No se pueden incorporar los dos, el SAT también? Y lo importante es que es importante ver lo que las unidades estén usando, digamos, en la práctica. Hagamos los dos. Hagamos los dos, ¿verdad? Perdón, yo lo mostré en el último congreso en Mendoza, en pacientes adultos mayores, el Apache 2, SAP 2 y Apache 3, que lo uso todos los días, no calibraban adecuadamente en los adultos mayores. Así que ya ahí tenemos una población en la que no... Y tengo la impresión de que por ahí con SAP 3 podría pasar lo mismo, porque también tiene un tiempo de desarrollado. No sé si en algún momento se puede, digamos, o si vale la pena intentar validar el SAP 3 en Argentina como se hizo con el Apache 2 en su momento hace muchos años, porque en realidad Argentina participó con muy pocos pacientes, con 400 pacientes a la base de cuando se desarrolló SAP 3. Y con respecto a lo que comentaba el doctor Galesio en el tema COVID, creo que lo que nos pasó a nosotros, particularmente en 400 pacientes, fue que en el momento del ingreso a terapia, uno tenía que codificarlos como neumonía de la comunidad, como infección respiratoria, que tiene en realidad una mortalidad baja y el único deterioro, o por lo menos lo más frecuente, lo que nosotros veíamos en estos 400 pacientes, el mayor deterioro era respiratorio, no tanto hemodinámico o con otras fallas orgánicas que se agregaban después, a medida que el paciente evolucionaba después del día 10. Entonces, la mortalidad predicha terminaba siendo mucho menor que la que veíamos con la evolución del paciente, ¿no? Eso es lo que nos pasaba. Y se lo he escuchado comentar a alguien más en algún webinar de SATI que tenían el mismo problema con la codificación y después el cálculo de la mortalidad. Creo que Sí, todos vamos en la misma línea, disculpe, esto no, creo que todos vamos en la misma línea de que podemos seguir sumando, Santiago, en respuesta a eso, podemos seguir sumando scores. Lo importante es que el score esté validado para Argentina. Entonces, si no está validado para Perfecto. Argentina, lo primero es hacer un estudio para validar ese score para Argentina. Y una vez que está validado para Argentina, sí, pedirlo, digamos, como para incorporar dentro del programa. Esos serían los caminos. Bien, bien. Bueno, acá lo mismo, en esa misma línea pregunta Gustavo González si en pediatría se puede cambiar el score de disfunción multiorgánica, que tenemos una versión anterior, que está el PELOD-1, pero bueno, así que la idea es poder definirlo en lo que es el capítulo pediátrico y en base a la definición, como se ha hecho con el PIM3, poder definir y actualizar. Les comparto de vuelta la pantalla que les muestro, digamos, cómo es que se ven. Te quedaste sin audio, Ariel, me parece. No, es que ahí apareció Disculpen, la... estoy compartiendo de vuelta la pantalla para mostrarles cómo es que salieron los informes. Este es el informe general para poder ir viendo
qué pacientes estuvieron dentro de ese informe general contados, como si yo veo algún dato raro, digamos, de que por ahí la edad del informe general me está dando por arriba de 200 años, por ahí puedo identificarlo acá individualmente, cuál es el paciente que está atendiendo la muestra. Y por el otro lado, con el sistema justamente de consultas, que uno puede ir tildando las diferentes solapas y generando el informe, lo que me va a dar como resultado es este también, otro Excel, donde cada una de las cosas que fui tildando van a ser parte de las columnas y cada una de las filas van a ser parte de los diferentes registros que están dentro del programa. Y una vez que tenga la información acá en Excel, bueno, o la trabajo ya directamente en Excel o la guardo y la puedo transformar para algún paquete estadístico, o si tengo un poco de manejo de Excel para hacer tablas dinámicas y ir manejándolas directamente desde acá adentro, desde el programa, voy a jugar así nomás rápido y decir, bueno, si yo quiero saber de ese rango por sexo y por edad, ahí tengo el promedio de pacientes que tuve, masculinos y femeninos, y si yo le agrego acá el resultado, me va a decir cuántos fallecieron y cuándo vivieron de cada uno de ese rango de pacientes etarios que tuve, y así puedo seguir jugando, digamos, con todas las demás solapas y datos que uno va cargando en el SATIQ de forma directa, sin tener que pasar por ningún otro proceso. Esa es una de las novedades más importantes como para poder avanzar sobre el programa. Lo último que quería comentarles era eso, de que el programa está extendiéndose con una primera fase de interoperabilidad, que era un formato de estándar abierto de bases, que es este formato que nosotros llamamos EDS, o formato de intercambio electrónico de archivos, que permite en un formato estándar poder enviar información al programa SATIQ sin tener que tener el programa SATIQ instalado. El otro formato, digamos, el formato estándar, es un formato que tiene, como esto que están viendo, digamos, acá en pantalla, donde tiene cada una de las columnas que van guardando información que ustedes podían sacarlo desde otros programas de registro, como fueran historias clínicas propias, otro sistema de registro, sin tener el SATIQ, enviarnos este archivo y formar parte del programa de Quality Benchmarking. Y la otra funcionalidad también de interoperabilidad que está abierta es que si tienen una historia clínica que trabaje en algún protocolo de estándar de interoperabilidad como HL7 o FHIR, los estándares abiertos que definió Argentina como intercambio de información, también podemos interconectarnos sin cambiar información. Obviamente que eso, como es más complejo y es muy técnico, lo iríamos viendo en particular con cada unidad o cada institución que quiera formar parte de esta manera. Si no, como les digo, utilicen el SATIQ, que es un programa gratuito y tiene muchísimas funcionalidades para poder avanzar y tener no solamente un registro propio, sino formar parte de esta comunidad y formar parte de los trabajos de investigación y de calidad que podemos seguir haciendo para adelante. De mi parte no me queda más que si tienen dudas o preguntas, y dejo abierto también el espacio por si Pilar querés comentar algo más. No, en realidad agradecerles a todos por haberse conectado. Nos hemos reunido más de 50 personas, 55 en un momento. Gracias por haber estado, y lo mismo, si queda alguna pregunta la podemos hacer ahora, y si no, nos pueden contactar por las redes o por el formulario de consulta de la página web. Recordando los mails, satiq@jardineros.com y la página web y el formulario de consultas. Y nada, muchas gracias. No sé cuántas, acá dice Darío Villalba, no sé cuántas unidades están trabajando en seguimiento post-UCI, pero podría comenzar. Claro, que podemos hacer una invitación abierta a Darío y a todos los que tengan este tipo de inquietudes al Comité de Gestión, Calidad y Datos, como para que nos juntamos una vez de forma virtual, una vez por mes, es el primer miércoles de cada uno de los meses, y estaría buenísimo trabajar en otros agregados, en otras cosas. Te invitamos a formar parte de Darío del comité y sumarte con estas inquietudes, a ver de qué forma podemos seguir avanzando con otras cosas extras a lo que es el particular registro dentro de la unidad de terapia intensiva. Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente, a los que se conectaron. Si estuviéramos acá personalmente, les doy un abrazo a cada uno. Lo veo a Facundo, a Santiago, a Ariel, digamos, a todos los que
Nos debemos los alfajores y los chocolates. Empanadas, los que conocen, digamos, de alguno de los congresos, saben que estoy tomando Coca-Cola, no vino, no se asusten tampoco, digamos, que es lo único que me mantiene vivo. Y muchísimas gracias a todos por haberse conectado y por seguir participando. Sé que fueron 2 años muy difíciles para todas las unidades de terapia intensiva del país, mundial, pero sobre todo acá en Argentina. Entonces, dentro de estos 2 años que fueron muy difíciles, haber seguido comprometidos con un programa que tiene que ver con la calidad, con el cuidado del paciente y la calidad y la gestión, realmente no tengo más que, yo no siendo intensivista, siendo informático, agradecerles y aplaudirles y felicitarlos por haber estado ahí adelante y al pie del cañón y seguir adelante con todo esto. Así que muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto y nos vemos en la próxima. Chao, Muchísimas gracias a todos. gracias.